Hola, hola, muy buenas tardes. Vamos a estar dando 5 minutos aproximadamente, bueno, 2 minutos más para dar inicio a la sesión. Vamos a dar más tiempo de que más gente se pueda ir sumando. Mientras tanto, si me pueden confirmar por el chat si se ve mi pantalla, si me escucho bien, se los agradecería. Perfecto. Ahí tengo confirmación de algunas personas. Bien, perfecto. Ya podemos iniciar la sesión. Tenemos una buena audiencia, así que gracias a todos por participar. Muy buenos días a todos, buenas tardes, dependiendo de dónde nos están viendo. Eh, para quienes no me conocen o quienes me escuchan hablar por primera vez, mi nombre es Henry García, soy ingeniero cloud e ingeniero preventa de Microsoft para toda la región en Chile. Perdón, estoy residenciado en Chile. Muchos puede que hayan conversado conmigo ya de distintos países. Tengo la representación de Azure para toda la región. Les dejo ahí igual mis datos de contacto por si luego de la sesión quieren profundizar en algo más específico, quieren que revisemos algo, etcétera. ¿Ok? El día de hoy vamos a hablar y en lo posible también demostrar el cómo nosotros podemos hospedar sitios web en Azure. ¿Ok? Voy a estar hablando un poco del mundo de desarrollo, del mundo de la identidad que tienen las compañías hoy en Internet, que es a través de sitios web, y qué elementos o de qué formas nosotros podemos llevar estas cargas de trabajo hacia la nube, específicamente hacia la nube de Azure. ¿Ok? Lo principal es, bueno, vamos a definir y vamos a estar muy claros en que en el concepto de nube pública, nosotros, o el concepto de nube o de hosting de sitios, nosotros nos vamos a encontrar con un sinfín de alternativas u opciones. Y aquí es donde uno empieza a pensar es, bueno, ¿qué es lo que me hace a mí escoger Azure? ¿O por qué irme específicamente a Azure? ¿Ok? Eh, Principalmente porque Azure, dentro de todo, ¿okay? Igual existen otros fabricantes, pero Azure como tal representa una de las grandes nubes, ¿okay? Es uno de los grandes competidores en el mundo de la industria o en la industria de la tecnología a nivel mundial, en donde ha estado invirtiendo año tras año en poder potenciar estas plataformas, ¿ok? En poder armar un conjunto de servicios que puedan asistir a infraestructuras robustas, ¿ok? Y no solo infraestructuras robustas, sino que me da la capacidad de poder correr casi cualquier carga de trabajo que yo necesite desplegar bajo un modelo o bajo un concepto económico, por así decirlo, o un modelo de optimización de recursos. Creo que optimización de recursos es sería más acertado que económico. ¿Okay? En donde yo puedo empezar a ver temas de arquitecturas, temas de patrones de diseño,
cómo yo tengo montada una aplicación, qué tipo de aplicación tengo y poder escoger distintas alternativas que me pueden llevar a lo que yo necesito, ¿ok? Desde cargas de trabajo muy básicas hasta cargas de trabajo muy robustas, hasta sitios web muy pesados o sitios web que de mucha concurrencia, ¿ok? Teniendo en cuenta un montón de funcionalidades o un montón de periferias adicionales, ¿ok? Por ejemplo, el tema de la seguridad, ¿ok? Cuando yo pienso en Azure, ¿ok? Azure en los últimos años ha ido evolucionando el manejo o el trato de las cargas de trabajo, aplicándole capas de seguridad. Muchas vienen ya embebidas o nativas y otras como opciones adicionales de seguridad, ¿ok? Y bueno, el último año hemos visto cómo el mundo se ha ido transformando a lo que viene siendo el boom de la inteligencia artificial, ¿ok? Todos hoy en día estamos consumiendo inteligencia artificial. Hay muchísimas herramientas que nos ayudan a hacer mejor nuestro trabajo, a crear mejores cosas, a optimizar muchísimos los tiempos. Entonces, al final uno piensa, ¿qué es la inteligencia artificial? Bueno, no es más que cómputo que hay detrás, cómputo muy potente, cómputo que requiere muchas veces de un procesamiento gráfico, ¿ok? Que el yo poder generarlo o yo poder crearlo me cuesta o sería mucho más complicado o por el tipo de servidor o el tipo de cómputo que necesito para poder correr esa carga de trabajo. Entonces pensemos de que las nubes públicas hoy en día nos están disponibilizando ese tipo de cómputo a modalidad de arriendo, en un modelo en que yo pago lo que necesito por el tiempo que lo necesito. ¿Ok? Entonces, más allá de eso, yo tengo una infinidad de aplicaciones o workloads que yo puedo llegar a utilizar, desde aplicaciones web como .NET, Java, Python, Ruby, Node, etcétera, hasta workloads más de infraestructura, como un VMware, como soluciones de Citrix de virtualización, como SAP, que es infraestructura de ERP, ¿ok? Indiferentemente de la base de datos que tengo base de datos de MySQL, SQL Server, MariaDB, Postgres, MongoDB, etcétera, y bajo el concepto o bajo el esquema que yo lo necesite. Si quiero servidores, si quiero tener más control, lo puedo hacer. Si quiero tener más orientado a microservicios, contenedores, clúster de Kubernetes, lo puedo hacer también. Entonces, fíjense cómo Azure viene siendo una nube pública que nos da un sinfín de alternativas en donde yo puedo diseñar y yo puedo ser el arquitecto de mi propia solución, ¿ok? Tengo recursos donde yo puedo orientarme o yo puedo buscar qué información o qué arquitectura puede venirme bien, qué servicios pueden combinarse o trabajarse el uno con otro, etc. ¿Ok? Entonces, algo interesante también que tiene Azure es que Azure es una nube adaptativa, ¿ok? Muchos potenciaron o evangelizaron el tema de que la nube pública iba a aplastar la nube privada, iba a aplastar el servidor propio, el servidor físico, el bare metal, etcétera. Y eso no es precisamente cierto. De hecho, bueno, si bien la nube pública, cuando estuvimos todos confinados en una pandemia, tuvo mucho auge, explotó muchísimo el poder tener infraestructura en un lugar remoto y yo poder conectarme a ella desde mi casa, el poder prender, apagar, no tener que preocuparme de si la energía eléctrica se cortó, si la corriente está bien, si el internet está andando bien. Fue maravilloso. Sin embargo, ya estamos en un mundo en el que muchos de nosotros estamos de vuelta a la oficina, muchos híbridos, muchos completos presencial, etcétera. Pero si algo nos dejó la nube pública fue el hecho de que nosotros podemos convivir con estos ambientes, ¿ok? Y que al final de esto lo que nosotros necesitamos es encontrar una nube o una infraestructura que se adapte a todas las necesidades que nosotros tenemos, ¿ok?
sean ambientes híbridos, sean ambientes multicloud, distribuidos, centralizados, etc. ¿Ok? Ahora, Azure no es una de las mayores nubes solo por ser de Microsoft, sino por toda la representación física que esta conlleva. Estamos hablando de que Azure tiene más de 60 regiones, ¿ok? Con más de 300 data centers y más de 100 certificaciones a nivel de tratado de data, de cumplimiento, etcétera, ¿ok? Fíjense que, bueno, uno de los puntos es que ya en el cono sur estamos empezando a ver más regiones. Estuvimos muchos años con la región de Brasil únicamente. Ahora está apareciendo o está próximo a ser lanzado el data center en Chile. Tenemos, o sea, la última información que tuvimos al respecto es que para el segundo semestre de este año se debe estar viendo ya. Si uno entra en LinkedIn, de hecho ya se ven vacantes o están buscando contratar ya la gente que va a estar trabajando dentro del data center. Entonces, bueno, es un proyecto que viene próximo. Pero, bueno, entonces, entrando ya un poco en la materia o en el tema del desarrollo, ¿ok? Una de las cosas interesantes es que Azure como tal, o Microsoft como tal, tiene dos de los servicios o productos que más desarrolladores abarcan, ¿ok? Hablamos de Visual Studio Code, que es el editor de texto, el editor de código gratuito, de los más populares que existen hoy en día, ¿ok? Y tenemos GitHub, que es también, a mí me gusta llamarlo es la red social para desarrolladores, ¿ok? Es básicamente el mundo, es la fuente de código del open source, donde hoy viven la mayoría de repositorios open source, ¿ok? Y todo esto al final está bajo el control de Microsoft, ¿ok? Todo esto al final está corriendo sobre la nube de Azure. Entonces, al mismo tiempo, me da a mí la opción de poder ver, bueno, tener libertades sobre qué quiero construir. Muchos pensaban o muchos tenían el mito de que Azure era pro Microsoft, ¿ok? Es decir, era solamente una nube para Windows Server, para SQL Server, para .NET, para C Sharp, ¿ok? Y eso en los últimos años ha ido cambiando, ¿ok? Hoy en día nosotros estamos soportando la mayoría de lenguajes de programación modernos, ¿ok? Para que ustedes puedan crear soluciones, para que puedan desplegar sitios web, aplicaciones web y puedan utilizar todo el esquema de infraestructura que Azure tiene para ofrecer para ir potenciando, ¿ok? Ahora, lo mismo que les comentaba anteriormente, al final estamos en el mundo, en la era de la inteligencia artificial, donde necesitamos también tener una llegada hacia estos tipos de servicios, ¿ok? Y básicamente el Azure nos permite seguir siendo una opción viable, una fuente de primera mano para servicios de innovación de inteligencia artificial. Existen servicios ya compilados con alguna función específica, como lo son los Cognitive Services, ¿ok? Que me permiten hacer OCR, que me permiten hacer Speech to Text, que me permiten hacer Translation en tiempo real. Este tipo de servicios ya construidos que simplemente a través de una API yo puedo llegar y consumir, ¿ok? Entonces, ya hablando un poco en el tema del cómputo, hablando un poco ya más de manera ejemplificada, si yo hoy en día tengo un sitio web, ¿ok? Y hablamos de que, pongámoslo desde los dos escenarios, tengo un sitio web básico, un sitio web, no sé, capaz un WordPress, que es donde está la información de mi compañía, o un sitio estático que desarrollé, que es donde está la información de mi compañía, ¿ok? Y yo quiero publicarlo quiero publicarlo hacia internet. O también tengo una aplicación robusta, ¿ok? Tengo una aplicación, un software como servicio que yo comercializo y necesito que eso tenga una alta disponibilidad, necesito que eso esté arriba y esté en funcionamiento la mayor parte del tiempo, como
¿qué alternativas tengo? ¿Qué funciones puedo yo utilizar? ¿Ok? Entonces, básicamente Microsoft lo divide entre infraestructura como servicio, entre containers como servicios, entre plataformas como servicio y las funciones como servicio. ¿Ok? Básicamente es la infraestructura, container, application y serverless. Cabe destacar que, si ven en el gráfico, todo lo que tiene que ver del lado izquierdo apunta más a mayor control de la administración y de la ejecución del ambiente, pero menor agilidad al momento de desarrollar, al momento de desplegar. Mientras que hacia la derecha, básicamente hacia el mundo serverless, yo tengo menos control sobre el ambiente en el que se está ejecutando. ¿Qué quiere decir esto? Ahorita lo voy a compartir, pero tiene que ver un poco con el modelo de responsabilidad compartida, en donde yo del lado serverless, del lado de plataforma, del lado de container, no soy quien administra, por así decirlo, el sistema operativo donde se están ejecutando estas cargas de trabajo. Yo simplemente defino qué sistema operativo es o qué componentes necesito y ya todo lo demás lo configura él por mí. ¿Ok? Incluso en el mundo de las funciones, yo simplemente defino qué lenguaje de programación voy a usar, ¿ok? Y ya él ejecuta todo lo demás que necesita para funcionar y listo. Ahora, vamos a ir entrando en detalle de cada uno de ellos, como que qué representa. Inicialmente, vamos con máquinas virtuales, ¿ok? Las máquinas virtuales les permiten a los usuarios crear un entorno de infraestructura en donde yo tengo el total control de todo lo que ocurre dentro de mi servidor. ¿Ok? Es como, para mí es el punto de entrada a la nube pública porque es lo que nosotros conocemos. Cuando nosotros adquirimos quizás un web host, ¿ok? O compramos un cPanel, nosotros estamos adquiriendo por detrás una máquina virtual. ¿Okay? Una máquina virtual a lo que ellos nos están dando un acceso, capaz nos dan un acceso por SFTP o nos dan un acceso a un manejo de archivos, pero es lo mismo, lo que hay detrás, ¿ok? Es una máquina virtual que muchas veces es compartida, sobre el cual yo almaceno mi sitio web. Entonces, lo mismo, cuando yo tengo un data center on-premise, ¿ok? Yo lo que tengo son servidores que puedo o no virtualizar, ¿ok? Y dado el caso de si virtualizo o no, al final lo que yo tengo es lo mismo, tengo es un ambiente de servidor, ¿ok? Yo necesito instalar un sistema operativo, yo necesito instalar las cargas de trabajo que se van a ejecutar sobre ese sistema operativo y en base a eso ir trabajando, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo interesante de la nube pública para las máquinas virtuales? Como, bueno, ¿qué diferencia tengo entonces de yo comprar un servidor, ponerlo en mi oficina, no sé, contratar una IP pública con mi proveedor de internet y estar disponible, ¿ok? Bueno, pensemos en el tiempo que conlleva poder hacer todas esas cosas, ¿ok? ¿Cuánto tiempo demora entre que yo compro un servidor, entre que yo compro el switch, el router para poder hacer la conectividad? ¿Cuánto tiempo me toma instalarle el sistema operativo, instalarlo físicamente, ¿ok? Porque los servidores requieren de una refrigeración dedicada, tenerlo en un ambiente que lo mantenga refrigerado, el ruido que genera en el día a día, el que si me voy y se va la luz, yo tengo que venir o tengo que configurar unas cosas adicionales para que este pueda prenderse, tener una reserva de energía, un montón de cosas que me conlleva a mí tener el servidor físico para capaz un sitio web que no va a estar llamando tanta gente, que capaz no va a estar, o capaz es una idea que necesito validar, etcétera. Entonces ahí es donde entra el tema o el concepto de la nube pública. Yo en la nube pública puedo levantar un servidor muy pequeño para validar mi idea y en la medida que yo empiece a recibir tráfico, puedo ir escalando para que mi demanda
pueda ser suplida, ¿ok? Entonces, yo puedo incluso habilitar mecanismos de escalado automático, puedo habilitarle contingencia ante un desastre, ante un ataque, etcétera, ¿ok? Puedo configurarle respaldos, puedo configurarle disaster recovery, etcétera. Entonces, todo bajo un concepto o un esquema de arriendo en el que yo pago por el tiempo que lo uso, ¿ok? Entonces, ahí yo uso mucho el concepto o la analogía de, bien, si bien es bueno el tener casa, ¿okay? Su casa propia, en la casa propia yo soy dueño de todo lo que ocurre dentro de ese entorno, ¿ok? Y yo tengo, pero el ser dueño tiene ventaja y desventaja. Desventaja es que cuando algo se dañe, cuando algo se rompa, yo tengo que pensar en repararlo, en reponerlo, ¿ok? En el daño que puede hacer que algo ocurra, ¿ok? Todo eso lo tengo que tener yo en consideración, mientras que yo voy a un modelo más de arriendo, capaz yo paso a una casa arrendada, ¿ok? O un departamento arrendado, en donde yo empiezo a soltar responsabilidades, simplemente tengo un contrato de arriendo, ¿ok? Que también me permite a mí vivir, lo que, bueno, cuando yo compro una casa, si hago una compra, no sé, a 30 años, yo tengo un pago mensual que va a ser fijo todos los meses, o bueno, o va a ir inflándose, va a ser la inflación, etcétera, pero va a ser algo programado todos los meses. En cambio, yo tener un arriendo, a mí capaz me permite en que si hoy tengo o si el día de mañana tengo un trabajo que me permite un mayor estilo de vida y quiero una casa más grande, ¿ok? Yo me puedo ir en cualquier momento hacia una de ellas. Y si luego resulta que no me va tan bien y tengo que disminuir mi estilo de vida, tengo que pasar a una casa más pequeña, un departamento más pequeño, yo puedo hacerlo sin tanto trámite de por medio, ¿ok? Entonces, pensemos que esa es la elasticidad o la escalabilidad que me ofrece a mí la nube pública en el mundo de las máquinas virtuales y de todo, ¿ok? Eso es más o menos como el patrón de lo que significa. Entonces, esto es más o menos cómo se ve una máquina virtual, ¿ok? La máquina virtual es el primer punto de cómo podemos nosotros montar un sitio web en Azure. Fíjense que la máquina virtual consta de distintos patrones en que yo tengo la máquina virtual, que se va a definir, ahí es donde está el sistema operativo, ¿ok? Además de la máquina virtual me va a definir es el cómputo, por ejemplo, los virtual cores, la memoria RAM, si tiene un almacenamiento temporal, etc. Pero esta máquina, piénsenla como cualquier otro servidor. Esta máquina necesita también almacenamiento. ¿Cómo define el almacenamiento? Bueno, el almacenamiento se define a través de discos manejados. Yo puedo aplicar tantos discos como yo quiera. Incluso pudiese aprovisionar uno y particionarlo, ¿ok? Luego tengo una capa de seguridad embebida que me entrega, que es básicamente, es como un firewall, ¿ok? No tiene todas las capacidades de una solución de firewall, sino que tiene la opción de poder habilitar y deshabilitar puertos, ¿ok? Entonces, yo con el Network Security Group empiezo a definirles reglas para que permita conexiones hacia ciertos puertos o deniegue la conexión hacia ciertos puertos. ¿Ok? Ahora, yo esto lo tengo dentro de una Virtual Network, que es a ver, que es este pedacito que ven acá. La Virtual Network no es más que una representación de un switch virtual, ¿ok? En donde yo armo un esquema de red, ¿ok? No sé, armo un segmento de red, le pongo la máscara de subredes, ¿ok? Y voy armando subnets. Y yo puedo hacer toda una segmentación de red para una infraestructura muy grande, para muchos servidores, ¿ok?
en los que pudiese ser capaz un sitio web un poco más robusto. Ahorita se los voy a mencionar o se los voy a mostrar de una forma distinta, ¿ok? Y bueno, yo tengo dos formas, o cuando yo monto un sitio web, yo siempre tengo que pensar es quién se va a conectar a esto y cómo se va a conectar a esto. Yo pudiese, si mi sitio es privado, si mi sitio es privado y tengo noción o solo quiero que se conecte gente dentro de la red, yo pudiese omitir la IP pública. Ahora, si yo tengo un sitio web que es así internet público, ¿ok? Me interesa tener una IP pública. La internet pública se va a conectar a través de un DNS en donde yo asocio el número de IP o el nombre de la IP para que redirija el tráfico. Y bueno, ahorita lo vamos a ver en un demo más o menos cómo funciona. Ahora, yo pudiese pensar un poco más en grande, ¿ok? Supongamos que mi sitio web está creciendo y necesito que esto pueda soportarme todo el tráfico que estoy recibiendo. Bueno, yo aquí tengo la posibilidad de poder utilizar lo que les comenté. Yo puedo armar máquinas virtuales para que se escalen automáticamente, ¿ok? Para que se dupliquen, se tripliquen, se cuadripliquen, etcétera, en base a reglas que yo le defino. Esas reglas son en base al monitoreo. Por ejemplo, cuando la máquina tenga o pase el 70% del cómputo por 5 minutos continuos, se duplica y empieza a distribuir tráfico. Entonces, ya yo aquí, fíjense que yo aquí esto lo estoy haciendo, estoy declarando una subnet para todo lo que tiene que ver con el cómputo o el procesamiento. Tengo acá una subnet, acá le estoy delegando la base de datos a un servicio específico de base de datos, ¿ok? Y estoy delegando otra subnet para acá dicen NetApp Files. Puedo utilizar un Azure Files también. Azure NetApp también es para un mayor performance de almacenamiento. Pero fíjense que ya aquí estoy primero segmentando las cargas de trabajo según la necesidad. Yo tengo una carga de trabajo para lo que tiene que ver con el almacenamiento o el manejo de archivos. Tengo otra carga de trabajo para la base de datos. Tengo incluso una carga de trabajo que me maneja el caché, ¿ok? Para un mejor rendimiento. Y tengo una carga de trabajo solamente para el punto lógico de la aplicación. Y esto es importante saberlo, ¿ok? Porque cuando yo pienso en escalamiento, si yo pienso en escalamiento o en una elasticidad de aplicación, cuando yo quiero que una aplicación sea elástica, siempre tengo que pensar en distribuirla. ¿Por qué? Porque básicamente yo no pudiese meter todo en una misma máquina porque habría inconsistencia de la información, ¿ok? Entonces, fíjense que yo para poder multiplicar las instancias sin que impacte, yo tengo que hacer que en estas instancias no persista nada. Que estas instancias solo sean un manejo de la lógica y que todo lo que sea información persistente esté en otros servicios, que esos servicios estén estables. Ojo, estos servicios pueden ser más máquinas virtuales, estos servicios pueden ser servicios administrados, existe un montón de información. Lo importante es que sepan que siempre, todas las cargas de trabajo siempre se pueden ejecutar en máquinas virtuales. Lo que yo necesite, yo puedo levantar una base de datos dentro de un servidor. Yo puedo levantar un servicio de storage de secretos y credenciales en un servidor. ¿Ok? Existen marcas o existen soluciones diseñadas para eso. Yo puedo montar un servidor de cache for Redis en un servidor. Puedo utilizar un servidor como proceso de archivos. Siempre vamos a poder utilizar máquinas virtuales para todo lo que necesitemos. El punto de la nube pública se basa en que nosotros aprendamos a modificar estos esquemas y empezar a utilizar los servicios que son nativos de la nube. ¿Por qué? Porque eso a mí me va a empezar a quitar. Por ejemplo, yo tener una máquina virtual acá, ¿ok? Me hace pensar a mí en que yo tengo que estar pendiente de todas las actualizaciones que tiene esa máquina virtual. Si hay una actualización de seguridad, yo tengo que ejecutarla, porque si no la ejecuto, estoy siendo vulnerable.
Si hay algo del sistema operativo que se va quedando obsoleto, etcétera, yo siempre tengo que estar pensando en todo lo que está dentro del sistema operativo. En cambio, cuando yo empiezo a utilizar servicios como tal, yo empiezo a tener otra forma de trabajar. ¿Ok? Por ejemplo, yo tengo acá solamente un servicio que se dedica a archivos. ¿Ok? ¿Hay que estudiar cómo funciona ese servicio? Sí. Cada servicio tiene su propia documentación, podemos utilizarlos, etcétera. Lo mismo por las bases de datos, ¿ok? La base de datos, yo creo un servidor de base de datos y eso me genera una independiente, pero yo no tengo que conectarme a una máquina virtual, ni a un Linux, ni a un Windows, ni nada para poder utilizar la base de datos. Él me entrega el endpoint, que es básicamente la URL, el hostname, me entrega un usuario administrador, una contraseña de administrador, yo le defino las reglas de conexión y a partir de eso ya yo empiezo a trabajar sobre esa base de datos sin tener que preocuparme de todo el sistema operativo. Y acá hablamos de servicios, lo mismo. Este servicio me funciona como caché, me funciona como application firewall, etc. Yo pudiese poner una máquina virtual acá enfrente que funcionase con esto mismo o simplemente puedo utilizar servicios administrados de la nube. Ahora bien, por acá tengo dos preguntas. Si se puede valorizar la plataforma, saber un precio estimado y si Azure DNS es gratis. Ok. Empecemos por esto. Para yo poder ver o cuánto me puede costar una plataforma sobre Azure. A ver, vamos acá. Yo siempre tengo el Pricing Calculator. Azure Pricing Calculator. Y aquí yo puedo buscar las máquinas virtuales que me comentaba. En las máquinas virtuales, ¿qué cosas me influyen a mí en el precio? ¿O cómo yo puedo empezar a definir el precio? Hablamos de la región, ¿ok? Las regiones son independientes la una de la otra y pueden tener un precio distinto al uno del otro. Por lo menos para mí, para Chile, una opción costo-beneficio es la SUS 2. La SUS 1 está un poco colapsada en cómputo, entonces la SUS 2 tiene mucha más libertad, está mucho más disponible. Luego, el sistema operativo yo lo puedo licenciar acá directamente o lo puedo adquirir por fuera y no comprarlo. ¿Ok? En este caso yo voy a levantar un Linux, porque me interesa levantar un sitio web en Linux. Y después yo voy, bueno, ¿cuánto me cuesta? Fíjense que aquí hay un montón de sabores para poder revisar esto. Yo lo defino en cosas muy simples. Está la serie B, que yo la utilizo en lo personal para las cargas de trabajo pequeñas, ¿ok? La serie D, en donde necesito un poquito más de rendimiento, o sea, o voy a tener una alta concurrencia, voy a estar teniendo siempre solicitudes 24/7 y necesito que el CPU esté ejecutándose, ¿ok? Y la serie E, cuando quiero una distribución de más memoria RAM que de cómputo, ¿ok? Todos, si se fijan, la mayoría tiene una relación de 2.8, ¿ok? 2.8, 4.16, 8.32, 16.64, ¿ok? Ahora, con la serie E, yo puedo llegar a tener dos cores con 16 de RAM, ¿ok? Es básicamente la distribución. Ahora, cada uno de estos tiene sus precios están documentados, lo pueden buscar libremente y saber cuánto les cuesta, etcétera, ¿ok? Pero a mí la serie B, para comenzar, me encanta la BSB2. Fíjense que ya yo aquí tengo una máquina de 2 Virtual CPU con 4 GB por $30 mensuales. Incluso puedo, hay una, si no me equivoco, una más pequeña, no es pequeña. Pero bueno. Ok, entonces ya yo desde los $30 tengo mi cómputo. Entonces, si recuerdan lo que les mencionaba lo que les mencioné acá, en la composición de una máquina virtual, yo en esto luego tengo que pensar, bueno,
los discos, ¿ok? Los discos se cobran por almacenamiento, tienen un costo aparte. Esto lo vemos acá. Manage disk, ¿ok? US 2. Ah, US 2. Tengo estándar, estándar HDD, estándar SSD, primo SSD y el primo SSD2. Con el estándar SSD2 vamos bastante bien. Por ejemplo, hay algo que es un tip que te lo da la experiencia. Yo sé que las máquinas virtuales Linux vienen con 32 gigas por defecto. ¿Ok? 32 gigas me cuestan $2,60. Yo lo puedo ampliar. Si necesito 64 lo puedo hacer sin problema. Si necesito 128 lo puedo hacer. Aquí siempre voy a tener la transparencia del consumo, de cuánto me cuesta. ¿Ok? Entonces, ¿qué otra cosa les comenté yo? Bueno, si necesito que esto vaya hacia internet público, en IP pública, SPF2, esto está acá, la static IP address, ¿ok? 3,65. Entonces, estos son como los tres elementos que yo pudiese necesitar para levantar un sitio web básico. Entonces, fíjense que por $36 ya yo tengo un sitio web, puedo tener un sitio web andando mensualmente. Entonces, estamos hablando de que es, es un sitio web que ya está en una infraestructura robusta, está en una infraestructura que tiene un alcance de nivel mundial, que puede planificarse. Si estoy dispuesto a pagar más, puedo planificarme para tener una mayor disponibilidad, para tener recuperación, para tener respaldo, etcétera. Entonces, por ejemplo, bueno, tengo otra pregunta acá, es si el Azure DNS es gratis. Bueno, supongamos que yo tengo este IP, también me quiero llevar el DNS. De hecho, el DNS es de mis servicios favoritos de Azure porque es muy económico. Fíjense que yo por hostear un dominio, por hostearlo, no comprarlo, comprar es otra cosa, tener el nombre es otra cosa, ok, eso lo puedo ver con un nick. Estoy hablando ahora de hostear el dominio, que es donde administro los direccionamientos hacia los servicios, ok. Yo por hostear mi DNS me cuesta 0,50, ok, y por cada millón de consultas me cobra 0,04, 0,40, ok. Entonces estamos hablando de que no he visto un DNS que pase de los $3. No, nunca he visto uno personalmente. Ok, pero bien. Entonces estamos hablando de que ya, si redondeamos $40, tengo una infraestructura para levantar un sitio web, capaz un sitio WordPress, que es un sitio sencillo, en donde tengo todo en una máquina virtual. ¿Ok? ¿Cómo levanto yo una máquina virtual? Bueno, voy para Virtual Machine, levanto. Tengo que matar esas dos. Y yo busco el US 2. ¿Ok? Yo no quiero redundancia, yo aquí pudiese planificar de una vez la redundancia de mi máquina, si quisiese que esto estuviese distribuida en distintos data centers, etcétera. ¿Ok? El tipo de seguridad que quiero, el tipo de sistema operativo que quiero, ¿ok? O sea, vamos a poner aquí de repente un 22. Ya no tengo cuotas en esta región, lo vamos a ver. Bueno, esto es solo para el ejemplo. ¿Ok? Piense que estamos... Y aquí busco
Aquí tengo yo todas las máquinas que quiero o que necesito. ¿Ok? Acá estaba la de 2,4, que fue la que estaba viendo yo acá. ¿Ves? Sí, 2,4, B2LS. Acá la tengo, B2LS. Con esta cumple con lo que necesito. Entonces, esto es muy importante porque si no seleccionan, o sea, como que tienen que fijarse en el costo del cómputo, etcétera. ¿Cómo me quiero autenticar yo con esta máquina? En SSH público o con usuario y contraseña. Eh, acá. Y acá está un poco el Network Security Group, que los mencioné, el tema del firewall. Después puedo tener mayor control. Bueno, de hecho se lo voy a mostrar así. Fíjense que yo aquí puedo habilitar una vez qué puertos quiero abrirle a mi máquina. Después puedo manejarle con más detalle qué puertos quiero hacerlo. ¿Ok? El disco, acá fíjense que el segundo paso me dice qué disco es. Yo tengo el disco por defecto, que es el de 30 GB. Lo voy a poner estándar SSD. Me parece bien. De esto depende, o sea, en esto sí depende el SLA que tiene la máquina virtual. Por ejemplo, el estándar HDD me da un 95% de disponibilidad al año. El estándar SSD me da un 99,5% de disponibilidad y el Premium SSD me entrega un 99,9% de disponibilidad. ¿Ok? Entonces, para efectos de prueba, el estándar SSD me parece fantástico. Aquí entra el tema de la red. Que ojo, yo estoy creando este concepto desde la máquina virtual, ¿ok? Pero si yo estoy pensando en desplegar muchas máquinas virtuales, una infraestructura un poco más robusta, etcétera, recomiendo muchísimo trabajarlo desde la VNet primero. Es decir, crear una VNet, definir las redes, etcétera. Por ejemplo, cuando yo creo la VNet, me pregunta el rango de direcciones que yo voy a utilizar, ¿ok? Y después me empieza a pedir las subnets, ¿ok? Yo puedo aquí ir definiendo, bueno, aquí me está dando una 10.0.0.0 con máscara de 16 que me da 65.000 direcciones IP, y yo acá tengo una subnet, ¿ok? Que aquí le puedo poner, no sé, capaz, DMZ. ¿Ok? Y en la DMZ yo aquí tengo la máscara 24 que tengo 256. ¿Ok? Los dos primeros, los 255 direcciones primarias van a ser para ¿ok? Entonces yo por subnet puedo añadirlo, puedo agregarle reglas de seguridad como para aplicar la protección. Me está preguntando si necesito una IP pública. Yo le puedo decir que sí, le puedo decir que no. Va a depender de cómo va a ser la conectividad a mi servicio. ¿Ok? Aquí, este tema de management, del monitoreo, si le quiero aplicar o si le quiero ir agregando funcionalidades de monitoreo, es un poquito más avanzado, pero bueno. ¿Ok? Y aquí creo mi sitio web. Por acá tengo una pregunta interesante que es, ¿qué pasa con el certificado? El certificado, asumo que es el certificado SSL, ¿ok? Ahí depende lo mismo, hay muchas alternativas para poder utilizar este certificado. Muchos utilizan Let's Encrypt, que es básicamente gratis, ¿ok? Es correrlo dentro de la máquina virtual para que tenga para que se habilite el certificado, lo corra sin pagar. Hay quienes prefieren bueno, comprarlo te asegura un poco más la veracidad del certificado, la representación, etcétera. Muchas veces por tema de cumplimiento te exigen que sea comprado, etcétera. Y por otro lado, hay soluciones que te pueden entregar el certificado también. Por ejemplo, yo mostré en la presentación, acá, el front door, ¿ok? En el front door, por lo general, yo puedo delegar el dominio para que el front door me maneje el certificado SSL.
Entonces yo con esto puedo obtener un certificado SSL que está dentro del costo del servicio. El servicio cuesta la versión básica $35 al mes, ¿ok? Tengo $35 al mes y ya con esto yo me delego del certificado. Además de que puedo utilizar el mismo servicio para aplicar reglas de firewall, reglas, por ejemplo, hacer un rate limit para evitar ataques de negación de servicio, puedo aplicar reglas para evitar un SQL injection, puedo habilitar reglas para evitar un cross-site scripting, etcétera. O sea, yo puedo aplicar políticas todo por $35 y además tengo el servicio o el certificado garantizado también. Ok, vamos a ver si ya mi máquina se desplegó. Ok, fíjense que ya mi máquina se desplegó. La máquina me entrega a mí una IP pública. De esa IP pública yo me voy a conectar por SSH. Ok, tengo. Ok, entonces fíjense que si yo hago, si yo abro mi IP en este momento, no me hace mucho. ¿Por qué? ¿Recuerdan el tema de las reglas de seguridad que se tienen que revisar? Yo dentro de la máquina tengo los network settings, que es lo mismo. Aquí lo estoy viendo desde la máquina virtual, pero en realidad lo que hace el network settings es algo que se llama Network Security Group. Es un servicio independiente, solo que como está asociado, aquí me dice que está asociado a mi máquina, lo puedo controlar, lo puedo manejar desde acá. Él me dice qué reglas tengo de inbound, qué reglas tengo de outbound. Aquí, bueno, yo puedo crear una nueva regla de inbound y voy a especificarle que desde cualquier punto, desde cualquier sitio, eh, me va a abrir el puerto 80. ¿Ok? Y aquí me dice, bueno, allow any custom 80 inbound. Voy a aceptar. Y aquí debiese funcionar, sin embargo, está pasando o está faltando algo muy esencial y es que yo no he desplegado un servicio de servidor web. ¿Ok? Ahora, yo hago. Si yo cambio, refresco. Ahora, para los que me preguntaron del tema del DNS, ¿ok? Fíjense que cómo funciona un poco el tema del DNS. Déjame ver, yo creo que tengo un DNS por acá. Si no me equivoco, yo tengo este DNS acá. No sé si lo tengo conectado, pero yo aquí voy a agregar y le voy a pasar la IP pública. Que esto debiese hacerme que. Hmm, Creo que este DNS no lo tengo conectado del todo. Casi seguro que no está bien conectado esto. Pero básicamente el servicio consiste en esto, en yo poder tener el record set, ¿ok? Poder manejar yo mis registros directamente desde acá y que él los mande acá. Bueno, pues. Ok. Bueno, volvemos un poco a la presentación. Fíjate que, bueno, ya más o menos de esto, ya yo si quisiese
pudiese empezar a instalar acá, no sé, quiero instalar sudo apt MySQL. ah, MySQL Server. ¿Ok? Y ahí aquí puedo instalar una base de datos y poder conectarme como base de datos. Sí, por aquí me dijeron que tengo que cambiar los NS del dominio hacia Azure. Sí, eso es lo que tengo que hacer, solo que haciendo otro demo se los quité al dominio. Por eso no los tengo conectados. Tengo que cambiárselos en la propiedad del dominio, tengo que actualizar los name servers hacia Azure. En otro demo se los quité. Pero bueno, fíjense que yo acá, como les comenté, en servidores, yo puedo montar todo lo que necesito ahora. Está está como el otro asunto, que para terminar la presentación, ¿ok? Yo tengo servicios que están dedicados que están dedicados también al mundo de hostear sitios web. Por ejemplo, Azure Static Web Apps. Azure Static Web Apps es un servicio que me encanta porque es un servicio de alcance global. Eh, básicamente es un servicio que pertenece al segmento de plataformas como servicio, en donde puedo empezar y con el Static Web puedo empezar incluso con sitios web gratuitos, ¿ok? Tiene una versión gratuita que me permite disponibilizar sitios estáticos. ¿Qué es un sitio estático? En aquel que no tiene como mayor scripting, que es básicamente es un frontend, ¿ok? Es un HTML, un CSS y un archivo JavaScript. Puedo construirlo básicamente con cualquier framework de frontend, un React.js, un Vue.js, un Angular, un Blazor, ¿ok? Que es básicamente algo que yo compilo y me entrega a mí un sitio web estático, ¿ok? Y para todo lo que tiene que ver con el backend, yo lo puedo hacer a través de integraciones de backend, ¿ok? Yo puedo hacer llamadas a APIs que estén en otro lado, puedo hacer llamados a funciones, puedo hacer llamados a bases de datos, etc. Por aquí me preguntaron de si se puede conectar a una base de datos MySQL tipo PAF. Sí, yo puedo integrar todos los servicios entre sí. Al final, recuerden que esto se va a definir en eh, la autenticación que tiene cada servicio, el tipo de conectividad que tenga cada servicio, pero todos siempre pueden ser integrados los unos con los otros. ¿Ok? Fíjense, por lo menos esto es un poco el esquema de cómo funciona el Static Web Apps. ¿Ok? Un servicio que me gusta muchísimo porque con esto yo puedo crear o puedo diseñar sitios web básicos y desplegarlos muy rápido. De hecho, creía que en los 4 minutos que me quedan de presentación pudiese armar uno. Y bueno, tengo la opción gratuita, ¿ok? Tengo la opción gratuita que es, ¿dónde estaba? Me da 10 gigas, básicamente me da 10 gigas bueno, 100 gigas. Me da 100 gigas de ancho de banda y sobre los 100 gigas, básicamente me tumba la aplicación. Si ya sobrepaso los 100 gigas, bueno, tengo que pensar ya más en un plan estándar que me cuesta $9 la aplicación, ¿ok? Me cuesta y me pasa un umbral de 0,20 por giga, ¿ok? Me gustaría mostrarles cómo funciona esto porque es un servicio realmente bueno, que es Azure Static Web Apps. ¿Ok?
a hacer un free y no le voy a dar, ok, no voy a darle modo despliegue. Yo aquí pudiese conectarlo directamente con un repositorio de GitHub. No sé si tengo uno que tenga solo. A ver si amigo, yo creo que esta aplicación mía tiene un HTML. Ok, él me entrega a mí una URL que yo esta URL luego se la puedo cambiar a mi dominio, ok, a mi dominio personalizado. Entonces yo luego lo que hago es configurar configurar el deployment, ok. Él me entrega a mí un deployment token que yo puedo utilizar dentro de algún repositorio o algún servicio de Azure DevOps para desplegarlo. Incluso pudiese conectarlo, o él dice que yo pudiese conectarlo directamente eh, desde mi IDE. Vamos a ver si me puedo conectar rápido acá. A ver, dice que se está desplegando la aplicación. Bueno, ahí parece que falló algo dentro de todo. Sí, parece que esto es no está compilado. Pero no sé cómo estoy de tiempo. No estoy tan bien de tiempo, pero a ver, yo aquí tengo otro que ya está compilado. ¿Ok? Fíjense que yo aquí lo que hice fue la misma aplicación. Tengo compilado, tengo armado un repositorio, el cual esto lo desplegué, si no me equivoco, a través de Azure DevOps. A ver, por alguna vez. Mira, por ejemplo, si aquí, a esto Static Web Apps. Esto tiene un index HTML que solo tiene un Hello World. Ah, bueno, puedo hacer el demo con el otro, con el otro. Acá. Yo obtengo mi deployment token. Tengo, acá yo voy pipeline y edito el pipeline. Le voy a decir, ¿no?
Esto es Static Props. Debe ser este, si no me equivoco. A ver, yo lo voy a eliminar. Voy a crear un nuevo pipeline. El repo, particular, sobre HTML. No tiene uso. ¿Ok? Entonces venía acá. Veamos si se alcanza a desplegar. Está llamando, está jalando. Bueno, en teoría falló. Por algo falló, debe ser a lo rápido lo que hice, pero es muy simple utilizar este servicio. Hay que revisar ahí capaz en dónde estuvo el error. Y quien quiera poder continuar esto, lo invito a que me pueda contactar. Vamos a estar enviando la grabación de la presentación para quien lo quiera ver. ¿Okay? Ahí va a estar mis datos de contacto, etcétera. No duden en contactarme si quieren profundizar en alguno de estos servicios, si quieren revisar alguna oportunidad, algún escenario en donde quisieran empezar a darle servicios a sus clientes para mantener sus sitios web sobre Azure, ¿ok? Henry, Eh, justamente, y perdón, te interrumpo, voy a lanzar una de las preguntas del sondeo para poder agendar una sesión uno a uno con nuestros expertos. Entonces, acá se las comparto. Dale, perfecto. Entonces, bueno, por honor al tiempo, y veo que ya también la gente se está teniendo que ir, podemos dejar la sesión hasta acá. Muchas gracias a todos por el tiempo. Espero haber sido de ayuda. Vamos a estar teniendo más sesiones tratadas sobre Azure. Espero que puedan seguir participando. Y mucho gusto a todos. Que tengan una feliz tarde.
Listo, Henry.